Hola a todos, sean bienvenidos a este curso introductorio a los cuidados paliativos pediátricos para el posgrado de pediatría. Conmigo van a tener múltiples encuentros en forma asincrónica y en ellos vamos a dialogar acerca del dolor en niños, niñas y adolescentes pasibles de cuidados paliativos. Mi nombre es Martín Tejane, soy especialista en pediatría, diplomado en cuidados paliativos pediátricos y bioética y profesor adjunto de la Clínica Pediátrica B de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Los objetivos de aprendizaje que nos hemos planteado para este primer encuentro es que puedan recordar la definición e importancia del dolor en niños, niñas y adolescentes con enfermedades que amenazan y o limitan la vida, listar las diversas fuentes de dolor en este grupo de niños, describir las clasificaciones según tiempo evolutivo y fisiopatología, y conocer las herramientas para evaluar su intensidad. No tenemos conflicto de intereses y las fotos que aparecerán en esta presentación cuentan con la autorización de los niños y o sus familiares para el uso exclusivo con fines didácticos. Quisiera empezar esta presentación con este trabajo que fue publicado en la revista chilena de pediatría en el año 2018. Este trabajo titulado Dolor en niños y adolescentes hospitalizados. Fue un trabajo tipo encuesta, una encuesta transversal, producto de un trabajo del curso de Medicina, Metodología e Investigación 2, en el que quisimos, bueno, haciendo un censo a lo largo de 24 horas, llegar a establecer la prevalencia del dolor en niños hospitalizados en el Hospital Pereira Rosell. Es así que los estudiantes hicieron encuestas a lo largo de todos los pisos del Hospital Pereira Rosell y establecieron, encontrando un 39,5% de niños que ellos o sus familiares habían reportado dolor en las 24 horas previas a la encuesta y que un 16% estaba presentando dolor durante la encuesta. El máximo dolor que habían referido los niños durante la hospitalización se vinculaba a las punciones con agujas, en un 48,5%, y respecto a la intensidad, mayoritariamente eran dolor de tipo leve, 13 de 24, y moderado a severo, 11 de 24. Solamente tenían indicaciones analgésicas el 47,3% de los niños. Y dentro de ellas presentaban un inadecuado intervalo interdosis, 45,8%. Se había utilizado la vía venosa, endovenosa, para administrar los medicamentos en un 43,5%, siendo que solo un 40% presentaba contraindicaciones para la vía oral. Esto nos pone ya en foco que el dolor, tanto para niños sanos como para niños severamente enfermos, pareciera un importante problema de salud. Es un síntoma de salud frecuente, es un motivo de consulta frecuente en todos los escenarios asistenciales, tanto en la urgencia, en la hospitalización, así como en el primer nivel de atención también. Entonces, ¿cómo definimos dolor? Bueno, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y la Organización Mundial de la Salud definen el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión presente o potencial o descrita en términos de ese daño. Y reafirma que la incapacidad para comunicar verbalmente que siento dolor no niega la posibilidad de que una persona esté experimentándolo y que necesite un tratamiento apropiado para el mismo. A lo largo de nuestra formación como médicos, nos hemos enfrentado a muchos mitos respecto a si los niños sienten dolor. Y sobre todo mitos vinculados a cuanto más pequeño es el niño, la posibilidad de que pueda percibir experiencias dolorosas. Quizás algunas frases les sean conocidas. Algunas de ellas son, por ejemplo, recién nacidos tienen un sistema nervioso central inmaduro y por eso podrían sentir menos dolor, o, de hecho, hay personas que consideran que los niños prematuros y sobre todo los más pequeños no sienten dolor. Otras frases son ejemplos: los niños no sienten tanto dolor como los adultos, a veces utilizan el dolor para obtener algo a cambio. Cuando el niño no puede explicar su dolor, este no debe considerarse. Otros consideran, incluido
personal de enfermería o médicos, que si el niño está distraído es porque no le duele. Y otros consideran también que si el niño le duele, pero no parece que le duele, entonces no necesita ser aliviado, porque probablemente sea un dolor de tipo leve. En cambio, tenemos muchas evidencias para refutar estos mitos. Una de ellas es que desde la semana 20 de gestación ya están desarrollados los nociceptores cutáneos y en la semana 30 están desarrolladas las vías mielinizadas y los centros eh, para el dolor listos. También sabemos que sienten igual o pueden sentir incluso más que los adultos, ya que lo que se encuentra inmaduro son las vías inhibitorias descendentes, que son las vías que modulan, o sea que antagonizan o alivian el dolor, y por lo tanto esto haría de que puedan sentir incluso mayor las experiencias dolorosas. También sabemos que el dolor persistente que no se trata deja efectos deleterios a lo largo de la vida, se asocia con miedo a las agujas en adultos y se asocia también con ciertas patologías como ansiedad y depresión. Es importante recordar que si uno puede preguntar y escuchar, y sobre todo preguntar con palabras sencillas, puede obtener información de calidad e importante para establecer tratamientos. Que la distracción es un recurso de afrontamiento que los niños utilizan para pasar mejor ratos desagradables. Y que el niño es la autoridad en cuanto a su dolor. Y sobre todo, como veremos más adelante, en escolares y adolescentes, el autorreporte es uno de los principales elementos para tomar decisiones. Un concepto muy importante que queremos transmitir y que se puedan quedar, si ya no lo tienen, es el concepto de dolor total. Este concepto fue acuñado por Cecily Sanders, la madre de los cuidados paliativos en Inglaterra, y a lo que refiere es que ese concepto, esa sensación desagradable, tiene diversos componentes. Quizás el componente que como médicos se nos es más fácil de pensar es el componente físico, es el que tiene que ver, ahora vamos a ver con todo lo que es, bueno, la noxa, donde está la fisiopatología, los tratamientos. Pero para pensar y para tratar el dolor en forma integral, voy a necesitar recordar que también existe un componente emocional, social y espiritual. El componente físico tiene que ver con los factores biológicos. Por ejemplo, tiene que ver con la injuria y el daño tisular, sus causas, sus fuentes, qué tipo de dolor está involucrado, en los mecanismos fisiopatológicos del dolor. Tiene que ver también con factores genéticos, la edad, género, nivel cognitivo y estado de salud general del paciente. No es lo mismo eh, cómo vive o cómo experimenta una experiencia dolorosa un niño previamente sano que un niño ya severamente enfermo con el paso de los años. El componente emocional tiene que ver con el estado de ánimo. Hay niños que manifiestan estados de ira, ansiedad y depresión. También con el temperamento, con el miedo por internaciones o punciones que pueda requerir, la culpa por estar internado y obstaculizar la vida social de la familia, de los hermanos, y las propias estrategias de afrontamiento que a lo largo de la vida todos vamos desarrollando. También va a depender del aprendizaje, de experiencias previas con el dolor. No es lo mismo cómo lo vive un niño donde está experimentando su primera hospitalización que uno que ya ha requerido múltiples internaciones, múltiples funciones y terapéuticas dolorosas. También con las creencias y con el estrés ambiental. Respecto al componente sociocultural, tiene que ver con la historia familiar. ¿Qué actitudes, qué creencias sobre el dolor tiene su familia? ¿Qué experiencias familiares han experimentado? ¿Cómo está afectando esto la vida cotidiana? La concurrencia a la escuela, al colegio, la práctica de deportes. ¿Esto se ve obstaculizado o no? ¿Qué interacciones sociales y el compromiso de esas interacciones sociales se están dando? Y también puede tener que ver con la etnia. Y acá, a modo de ejemplo, a lo largo de los tiempos, nos vamos enfrentando a todo lo que es los conceptos sociales del dolor, sobre todo para adelgazar, para caminar, hacer una caminata, una maratón, y ahí está muy involucrado es que si no hay dolor, no hay gloria, como parte del componente social y las intervenciones de la publicidad.
Y el componente espiritual, muchas veces no recordado, tiene que ver con el significado existencial o superior que le podemos dar a las experiencias dolorosas. Si esto tiene que ver con una cruz, tiene que ver con un pasaje, tiene que ver con un desafío impuesto por Dios, por la divinidad, por un ser superior. Significa o tiene que ver con la resignificación del dolor frente a la existencia del individuo como un ser total. Volviendo al componente físico, que es el primero que vamos a profundizar y el que más vamos a profundizar en esta actividad, vamos a ver que los podemos clasificar el dolor según el tiempo de aparición y sus características en agudo, prolongado persistente, crónico, irruptivo, incidental, pero también lo podemos clasificar según sus causas, como dolor por la propia enfermedad, por procedimientos, por tratamientos, y según su mecanismo fisiopatológico, dolor nociceptivo, somático o visceral, y dolor neuropático, y dolor mixto cuando conviven tanto los mecanismos nociceptivos como neuropáticos. Vamos a meternos de lleno en la gran diferencia entre dolor agudo, que se llama in pain, y el dolor persistente. El dolor agudo, sus causas o fuentes, generalmente es una noxa clara, como por ejemplo, no sé, un traumatismo, una quemadura. El propósito del dolor es un propósito protector, la activación del sistema nervioso simpático. La fisiopatología puede convivir tantos mecanismos nociceptivos, neuropáticos o mixtos. Generalmente es un dolor de corta duración, de días o semanas. La intensidad mayoritariamente o generalmente es proporcionada a la severidad de la lesión. Tiene una clínica muy expresiva que se da con llanto, gritos, movimiento, sobre todo el lugar donde se está topografiando esa noxa. Es un niño muy florido, donde es muy difícil no percibir la presencia del dolor, en este caso agudo. Y la resolución se espera que se resuelva con la curación, ¿sí? Por ejemplo, una quemadura con la repitilización de la piel y la curación total. En cambio, el dolor persistente, las causas o fuentes son múltiples, generalmente se ve una anomalía del sistema nervioso, y acá participan los fenómenos de plasticidad y sensibilización. El propósito no es protector, la fisiopatología pueden convivir todos los mecanismos, la duración es un dolor duradero o recurrente, más allá del tiempo de curación o resolución normal, y algunos autores también ponen un periodo de tiempo de mayor a 3 meses. Pero el concepto que queremos que se queden es que es un dolor que persiste más allá del tiempo de curación, ya sea porque no se identificó o porque no se trató en forma acorde o adecuada. La intensidad muchas veces es desproporcionada a los hallazgos físicos, quizás la lesión parece muy pequeña, pero la intensidad es muy severa o a la inversa, y es importante recordar que la resolución entre un 20 y un 30% pueden no resolverse incluso con muchos tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos. Haremos mención ahora más adelante al dolor crónico. Entonces, este dolor persistente, que quizás es nuevo para ustedes, se presenta en niños con sintomatología muy discreta, con deterioro físico progresivo, con cambios emocionales, afectivos y conductuales. Es un niño que se tiende a aislar, carente de juego, que intenta como economizar energía, permanece quietito, apático, como ahorrando energía. Como es en este caso la foto de Julio, un niño portador de un síndrome alcohólico fetal, que presentaba una gastrostomía, que tuvo un problema, que ahora se las vamos a mostrar, y cuando lo fuimos a ver en la sala, la gastrostomía se tuvo que retirar y ocluir, se le tuvo que colocar una sonda nasogástrica para su alimentación, y un niño que se encontraba triste, pero sin llanto, con lágrimas, no emitía gemidos ni llanto, estaba con esa situación como apática, ni siquiera quería jugar con su oso. ¿Qué otra imagen? Se había agarrado a su juguete, estos tipo pianitos, pero bueno, estaba como ahí sin ganas de jugar. Y cuando lo descubrimos para examinar, encontramos este gran problema de su gastrostomía,
que expulsa el botón, y debajo tenía una gran celulitis química, que bueno, se estaba tratando también con analgésicos, con dosis de dipironas pero sin horario, y con antibióticos, y una vez se detectó esta fuente de dolor y se inició un tratamiento acorde, con horarios, a una dosis adecuada, el niño mejoró su estado general, aumentó su apetito y contribuyó a la recuperación y la reducción de días de hospitalización. Otros dos definiciones, y antes de pasar a estas dos definiciones, quiero aclarar que ¿a qué llamamos por dolor crónico? El dolor crónico en pediatría en general, sin referirnos exclusivamente a los cuidados paliativos, se refiere a dolor de una duración mayor de 3 meses, y cuando se habla en la literatura de dolor crónico, se refiere como a algunas entidades específicas, como por ejemplo la cefalea migrañosa, la fibromialgia, o el dolor abdominal crónico recurrente. ¿Sí? Estas entidades, si bien tienen un sustrato anatomo-fisiopatológico, van a requerir de un abordaje específico en donde el pilar no farmacológico va a tener un peso mucho más importante que el farmacológico. Y en el tratamiento del dolor crónico, los opioides, si bien pueden utilizarse, no son tan efectivos como para el tratamiento del dolor agudo o el persistente cuando es de intensidad moderada a severa. ¿Sí? Nosotros vamos a referirnos en estas actividades al abordaje del dolor agudo y persistente, ¿sí? Por su frecuencia en pediatría y por su frecuencia también en cuidados paliativos pediátricos. Y bueno, y nos quedan definir dos tipos de dolores más, que es el dolor irruptivo intercurrente y el dolor incidental. El irruptivo intercurrente es el que ocurre cuando hay un aumento brusco o transitorio de la intensidad del dolor basal, o sea, de un dolor ya preexistente, pero en un niño que lo tenía controlado con medicamentos y con estrategias no farmacológicas previamente. O sea, sería ese aumento brusco y transitorio de la intensidad en un niño o adolescente con un dolor basal previamente controlado. Este puede presentarse varias veces al día y generalmente no se conoce un factor desencadenante claro. En cambio, el dolor incidental, que tiene características similares al anterior, se presenta como consecuencia de cuando lo tengo que cambiar al niño de posición, frente a un movimiento, o también se puede exacerbar con la tos y con el esfuerzo para orinar. En estas fotografías vemos otros tipos de lesiones, otras fuentes del dolor. Aquí tenemos una niña también con una sintomatología muy apática, típica del dolor neuropático, que adopta una posición específica, antálgica. Cuando la damos vuelta, vemos en dorso esta gran escoliosis que requirió múltiples cirugías de columna, y acá en el extremo más superior vemos cómo emerge una punta de uno de los clavos metálicos utilizados para fijar las prótesis para sostener así la cirugía. Esta niña estaba muy apática, no quería comer, de hecho vemos un paquete de Papa Chips en la parte superior de su cabeza a la que ella no quería alimentarse. Entonces, volviendo al concepto del componente físico de ese dolor total y citando otros ejemplos de fuentes, las que mayoritariamente podemos observar son fuentes de dolor nociceptivo, somático, que pueden ser superficiales o profundos, y algunas características o ejemplos de fuentes son las lesiones en zonas de apoyo, los traumatismos, fracturas, quemaduras, así como la equimosis en zona de punción. También, como fuentes de dolor nociceptivo pero visceral, tenemos a todas las situaciones que generan infiltración de vísceras, sobre todo las metástasis o la pleuritis, la distensión abdominal, ya sea por estreñimiento, pirosis o cólico biliar, y la infiltración ósea por metástasis ósea. En cambio, como fuentes de dolor neuropático, pueden darse por infiltración, lesión, compresión nerviosa periférica o por lesión o infiltración a nivel del sistema nervioso central. Esto es más claro cuando después uno se enfrenta a una determinada patología y puede buscar estas fuentes según la clínica que se va a presentar. Otras causas, viéndolas en imágenes, aquí tenemos la típica,
lesión en pie, en dorso de pie y en la zona lateral por lesiones de apoyo, cuando el niño presenta una espasticidad severa y adopta esa posición en tijera, cuando la espasticidad está muy avanzada. Otra lesión a nivel sacro, por grandes periodos de estadías en CTI. Lesiones a nivel del cuello en niños que utilizan traqueostomía, y en este caso cuando se utilizaba la cinta hilera, esa antigua, que bueno, aún se sigue usando y se fijaba muy apretada y la piel se maceraba. Otra lesión por pérdida de botón de gastrostomía, por expulsión de botón de gastrostomía, entre otras. Entonces, bueno, seguimos nuestro camino, recorriendo nuestro camino, y hemos visto qué niños tienen dolor, los mitos, las características del dolor, y ahora vamos a profundizar un poco la detección y evaluación del dolor según los grupos etarios. Entonces, para todos los síntomas, es muy importante, vamos a utilizar esta estrategia de identificar causa, recordar siempre el componente total, en este caso del dolor, y volver a evaluarlo de forma cíclica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del dolor? Siempre recordar que esto es una función de todo el equipo, no solo del médico, no solo del enfermero. Si pensamos que a alguien le duele algo, es necesario preguntar al niño cuando esto es posible, o al familiar o al cuidador que lo conoce, dado que éste tiene mucha información y conoce al niño. Preguntas, bueno, vamos a realizar preguntas básicas de cómo topografiarlo, dónde está la intensidad, localizar el tipo, la duración, cuánto es la frecuencia de este dolor y cuál es la periodicidad, ¿sí? En qué momentos lo asocia con algo. Hay presencia de síntomas acompañantes, hay factores que lo atenúan o lo agravan, y vamos a aprender a utilizar escalas validadas, pero también a observar la conducta, ¿sí? Porque la base está en poder identificar comportamientos sugestivos de dolor, estando muy atentos a los detalles, tomando en serio las quejas de nuestros pacientes y haciendo un proceso cíclico de evaluación, toma de conducta y reevaluación. Esta es la clave. Recordando que el dolor genera múltiples desafíos, porque pueden existir múltiples fuentes del dolor, que éstas sean concomitantes, porque hay menor percepción por parte de los cuidadores y sobre todo del equipo de salud, y porque hay dificultades al diagnóstico y su evaluación. Esto hace que los niños y adolescentes sean la población más vulnerable para tener dolor, subdiagnosticarlo e infratratarlo. Esta tabla que viene a expresar, bueno, a medida que va pasando el tiempo, todos sabemos que existen constantes fisiológicas que pueden identificar, pero que no tienen una especificidad muy clara para identificar que el dolor, porque la taquicardia, la palidez, la sudoración, pueden deberse a otras causas. Entonces, a medida que el niño crece, si bien me voy a apoyar en las medidas fisiológicas, en las constantes fisiológicas, me voy a apoyar mucho más en la observación de conductas sugestivas al dolor y en el autoinforme, siendo el autoinforme lo más válido y más confiable en el escolar y en el adolescente. ¿Qué voy a tener en cuenta? Que cuando elijo una escala, esta sea adecuada a la condición, a la edad, al nivel cognitivo y desarrollo. Voy a usar siempre la misma escala para el mismo niño. Esto va a requerir un entrenamiento, ¿sí? Entonces es útil aplicarlo y practicar antes que el niño tenga dolor, practicarlo mucho con niños que no tienen dolor, para ver que la escala tenga un puntaje que se acorde a un niño sin dolor, aplicarlo en intervalos apropiados, documentar y comparar antes y después, evaluar planes analgésicos, expectativas, metas y resultados, y explorar la comprensión del instrumento por parte de enfermería y de la familia cuando le vayamos a dar el alta al paciente y se lleve ese instrumento para seguir utilizando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la elección de la escala? ¿Cómo elegir una escala correcta? Existen múltiples escalas de evaluación de intensidad de dolor validadas. Vamos a mostrar las que hemos elegido a lo largo de muchos años en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Perea Rosell. Y estas son, para recién nacidos y niños hasta 3 meses,
es posible utilizar la NIPS. Para niños de 3 meses a 3 años no verbales o con trastorno cognitivo, la escala de Flack. Para niños de 3 años a 7 años sanos, la escala de caras validada. Y para niños mayores de 7 años, que comprenden los números, la escala numérica o la visual analógica. Para niños mayores de 3 años con enfermedad o trastorno neurológico severo, utilizaremos la escala R-FLAC. Ahora las vamos a ver. La escala de dolor NIPS, que se llama, viene de la sigla de Neonatal Infant Pain Scale, se usa para niños, ya dijimos, hasta los 3 meses, ¿sí? Recién nacidos hasta los 3 meses. ¿Y qué mira, qué categorías mira? Van a ver que estas categorías se repiten en varias escalas. Va a mirar la expresión facial, la presencia de llanto, el patrón respiratorio, movimientos de brazos y piernas y el estado de alerta. Y le va a otorgar un puntaje de 0 a 2, en donde cuando sumemos esos puntajes, si obtenemos un puntaje de 1 a 2, el dolor será de intensidad leve, de 3 a 5 moderado y de 6 a 7 severo. Todas estas escalas se las vamos a proporcionar, se encuentran en el anexo que les compartimos previo a estas actividades. La escala de Flack, que dijimos que podíamos utilizar en niños de 3 meses a 3 años preverbales, sanos o con enfermedad neurológica, va a explorar las categorías expresión facial, piernas, actividad de movimientos, llanto y el consuelo. Acá se agrega la capacidad de consolar, ¿sí? Que es un niño que se encuentra, por ejemplo, un puntaje 0 es un niño contento, relajado, dormido, despierto. El puntaje 1 es un niño tranquilo que se tranquiliza por caricias, abrazos, el canto, ¿sí? O al hablarle para distraerlo. Y el puntaje 2 se le va a otorgar al niño que no es posible consolarlo con todas estas medidas previas, ¿sí? Que hay dificultades para controlarlo o confortarlo. De 1 a 3 leve, de 4 a 6 puntos el dolor va a ser moderado y de 7 a 10 el dolor va a ser severo. La escala de caras de dolor revisada, en su sigla inglés FPSR, es esta escala, una especie de máscaras de carnaval de Venecia. Esta escala se puede utilizar en niños mayores de 3 años, o sea, de 4 años, pero también se puede utilizar hasta adultos, ¿sí? No hay una exclusión para niños más grandes. Y esta escala es la más utilizada y es la que tiene más validez, dado que el puntaje 0 es una cara fisiológica, o sea, sin dolor, pero tampoco sonriente. Y ahora vamos a ver por qué gana en especificidad y en sensibilidad esta escala respecto a otras. ¿Por qué esta y no la de Wong Baker, la más conocida, la que quizás a veces hemos recibido de algunos laboratorios en la tarjetita para utilizarla? ¿Por qué preferimos la escala FPSR en vez de la Wong Baker? Porque la de Wong Baker parte de un puntaje 0 de un niño con sonrisa, ¿sí? Y cuando estamos con dolor, no estamos sonrientes, quizás estamos como la cara 2, entre la 2 y la 4, ¿sí? Una cara fisiológica o una cara neutra, que no nos muestra ni felicidad ni dolor. Es por esto que siempre vamos a preferir el uso de la escala FPSR o escala de caras validadas. Para niños mayores de 7 años, mayores de 8 años y hasta los adultos, se suele utilizar la escala visual analógica, EVA, en la que decimos, bueno, 0 en ausencia del dolor y 10 el dolor más insoportable o más desagradable que has vivido, para que el individuo que tiene que saber contar le otorgue un puntaje a esa experiencia dolorosa, ¿sí? Esta obviamente es una de las más utilizadas en niños sanos. ¿Y qué hacemos en niños con compromiso severo, ¿no? Con afectación neurológica severa, pero mayores de 3 años, ¿no? Porque en los menores de 3 años utilizábamos la escala de Flack. Y aquí está el desafío, ¿no? Porque esta foto, que está en sí, le falta el audio, ¿no? Le falta, sería ideal tener una filmación. Vemos una niña que está con sus miembros superiores en hiperflexión, una niña que está abriendo la boca, que no hay lágrimas, pero que está con una expresión facial como
como podría estar como asustada, ¿sí? Que está como frunciendo el ceño, y uno podría estimar utilizando una escala que podría tratarse de comportamientos sugestivos del dolor. Y vamos a ver. Existen diversas escalas validadas para evaluar dolor en niños con afectación neurológica severa. Las cuatro más utilizadas son la RFLAC, en los mayores siempre hablando ahora en los mayores de 3 años, ¿no? La escala de RFLAC, que viene de la sigla caras, piernas, actividad, llanto y consolación, revisada. La escala PPP, perfil de dolor pediátrico. La escala INRS, que es la escala de calificación numérica individualizada. Y la NSC-PCR, que es una lista de verificación de dolor para niños no comunicantes, ¿sí? Todas estas son posibles de usar. La más fácil, más rápida de aplicar, es la escala de RFLAC, que sería una FLAC revisada, van a ver que es muy parecida a la escala de FLAC, pero le agrega algunas particularidades que son como este comportamiento en particular con punteo, para que el familiar le agregue cosas que él considera clínicamente que están ocurriendo, que él vincula con experiencias dolorosas o con comportamientos sugestivos a experiencias dolorosas. ¿Qué indicadores generales yo me tengo que quedar con esta actividad para, bueno, repensar cuando me enfrento a niños mayores de 3 años con afectación neurológica severa en el que estoy sospechando de que puedan tener dolor? Bueno, voy a estar atento a su cara, a que no tenga una cara desencajada, con ojos apretados, al llanto, que puede ser con o sin lágrimas. Pueden haber variaciones del llanto como gemidos, gritos o alaridos, a la dificultad para consolarlo o para confortarlo con medidas básicas, a la necesidad de retirar o alejar un segmento del cuerpo al tocarlo, y al presentar un cuerpo rígido o tenso o con aumento de una espasticidad basal. Todas estas características están en la escala RFLAC y también en la FLAC. Bueno, vamos culminando esta primera etapa. Hemos juntos identificado fuentes de dolor, hemos descrito las características del dolor, estuvimos describiendo juntos, fuimos buscando sus causas para llegar ahora a lo que van a ser los objetivos de la próxima actividad, que es a poder plantear un abordaje multimodal. Cuando hablamos de abordaje multimodal, pensamos en muchas puertas, muchos sitios, muchos puntos de acción a lo largo de las vías del dolor, en donde pueden actuar tanto terapéuticas que no tienen que ver con uso de fármacos, a puntos de acción de los medicamentos, ¿sí? Ya sean estos antiinflamatorios no esteroideos, ya sean opioides, o sean fármacos coadyuvantes, que no son analgésicos propiamente dichos, pero que van a actuar modulando las vías del dolor. Y esto vamos a ir conociendo en las siguientes actividades. Para ir entrando en calor, iremos compartiendo lo que son los principios básicos de la OMS, con el uso de fármacos no opioides y de opioides, cuándo es necesario incorporar fármacos adyuvantes o coadyuvantes, siempre asociado a las terapias integrativas o farmacológicas, que no son alternativas, sino son integrativas, suman, aportan y no son una u otra, y también acompañado siempre de la explicación y la información de lo que está ocurriendo y de los tratamientos que se van a brindar. Como mensaje para llevar a casa, recordar que el dolor es un síntoma frecuente en niños, niñas y adolescentes con enfermedades que amenazan o limitan la vida. Es necesario despistarlo de forma seriada y sistemática, a través de una entrevista, un examen físico exhaustivo, buscando elementos clínicos de comportamientos sugestivos de dolor, y también mediante la aplicación de escalas validadas adecuadas a las características del niño. Recordar el concepto de dolor total a la hora de pensar ese episodio de sufrimiento, y sobre todo para planificar un abordaje terapéutico integral y multimodal.
Muchas gracias.